Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en este día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida en camino a la salud. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Edgardo Corradi es odontólogo profesional del medio y justamente vamos a hablar sobre algo innovador. Se trata del diagnóstico digital de la sonrisa. ¿Cómo sería esto? La introducción que nos hace a continuación el profesional. Nosotros sabemos que a todas las personas vienen mucho al consultorio por el tema de la estética, entonces les interesa mucho el tema de la sonrisa, que verse bien al sonreír. Nosotros cuando tenemos un diente en mala posición, en giroversión, que esté girado, un diente que esté más extruido, un diente con endodoncia, que generalmente se ponen de color negro o más oscuro negro, más oscuro que los otros elementos dentarios, o una anomalía de forma, de tamaño en los dientes, tenemos que solucionar ese tipo de casos para que el paciente se vea bien, en la sonrisa, como les decía. Entonces nosotros todo eso lo podemos corregir con diferentes áreas que tiene la odontología. Por ejemplo, con ortodoncia, por ejemplo, con alineadores, o lo podemos hacer a través de, si falta una pieza dentaria, un implante, lo podemos hacer a través de carillas, que es un desgaste de la cara vestibular del elemento dentario que se hace, o lo podemos hacer a través de resinas. Hay diferentes formas donde nosotros nos valemos para hacer que esa sonrisa sea mucho mejor. Odontólogo, ¿y cómo proceder? ¿Por dónde arrancar justamente para alcanzar ese diagnóstico? Para esto tenemos que hacer unos análisis para basarnos para llegar a un buen resultado. Por ejemplo, podemos hacer la cefalometría. La cefalometría son estudios radiológicos donde nosotros vamos a ver la relación que tienen los huesos del cráneo, los huesos de la cara y los dientes. Porque hay una relación que es importante para eso. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos un maxilar superior más chico y un maxilar inferior más grande, hay cosas que no vamos a poder hacer. Otra cosa que tenemos que hacer es la valoración periodontal del elemento dentario. O sea, cómo es la relación del diente con la encía. Si tiene una encía sana, si tiene una encía que está enferma, si hay alguna alteración en el hueso. Entonces todo eso también lo vamos a valorar. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta entonces es el color del elemento dentario, muchas veces también. Y de esta forma vamos a hacer el diagnóstico de la sonrisa. Hablamos de última tecnología, de tecnología digital, donde se incorpora también las dimensiones, 3 dimensiones, y justamente cómo lograr eso, esa transformación. Vamos a escuchar al profesional. Nosotros el diagnóstico que lo hacemos a través de, por ejemplo, los dientes. Como les decía, vamos a analizar la forma y el tamaño que tienen los dientes. ¿Cómo lo hacemos? A través de modelos de estudios. Por ejemplo, nosotros tenemos un escáner en donde se escanea la boca del paciente. Eso se digitaliza y luego se imprime en un modelo en 3D. Antes eran modelos de yeso, ahora son modelos 3D. Analizamos también los labios. Los labios
al paciente que tiene que ser el labio, si el paciente se ríe, por ejemplo, se tienen que ver los elementos dentarios, porque si no se ven, esa es la idea, que tenga una sonrisa donde el paciente esté cómodo. Y tenemos que analizar también las líneas medias, porque nosotros tenemos que respetar una línea media que tenemos de un lado hacia el otro. Esa línea la tenemos que respetar y que coincida muchas veces con la línea media de la cara. Entonces, de esa manera, realizando todos esos detalles y teniendo en cuenta un montón de cosas más, nosotros a través de fotografías intraorales y extraorales, ya sea de frente, de perfil, a través de los modelos, a través de la tomografía, que es la tomografía la que se hace en los centros radiológicos, para ver los tejidos blandos y los tejidos duros, cómo están. Nosotros juntamos todo eso y a través de un software, podemos hacerlo, digitalizarlo para que el paciente lo vea. Entonces nosotros ahí podemos agrandar, disminuir, cómo le va a quedar al paciente. Eso el paciente lo ve. El diagnóstico digital de la sonrisa está terminado. Hay una conformidad de parte del paciente que pudo observarlo. Y entonces, manos a la obra. Se hace un mock-up. ¿Qué es lo que es un mock-up? El mock-up es una llave de silicona que se hace en ese modelo que está hecho para ver cómo al paciente quedó de acuerdo, que le gustó todo. Se hace esa llave de silicona y nosotros le inyectamos una resina. Entonces se lo colocamos al paciente en forma provisoria y el paciente ya se lo ve, digamos, en vivo y en directo, digamos. Son provisorios. Y una vez que el paciente ya dice sí me gusta, empezamos a hacerlo ya sea en carillas, corona, movemos elementos dentarios, ponemos un implante, hacemos blanqueamiento. Bueno, todo eso es el diseño de la sonrisa. Sí, pero siempre hay que tener en cuenta que no solamente la sonrisa, que esto es un aparato estomatognático donde hay elementos posteriores que son tan importantes como los anteriores, que tienen que trabajar juntos. Midamos a continuación la expectativa del paciente. Hablemos de tiempos para ver resultados, lo que ya fue transformado en un diagnóstico, ahora diagnóstico digital, que tiene el consentimiento, inclusive la aprobación del paciente. Pero, ¿cuándo ver los resultados? Sin duda es un tratamiento largo, es un tratamiento donde el paciente verdaderamente tiene que tener paciencia, porque tenemos que hacer todo ese trabajo, a lo mejor diente por diente, y los odontólogos vamos trabajando y vamos haciendo lo que sea necesario para que eso al paciente le dure toda la vida, si es posible. Si el paciente es cuidadoso, lo va a tener toda la vida. Entonces sí, tiene que tener paciencia. No es una cosa inmediata. Eso no es que viene al consultorio en una visita y se hace, no. Hay pruebas, porque entonces esa se manda al laboratorio, vuelve al consultorio, nosotros probamos, que al paciente le guste, sáquele de acá, no, me gusta más blanco, me gusta que se vean más los dientes, me gusta que la encía está muy baja. Entonces todo eso lo tenemos que ir conviniendo con el paciente. Se supone que estamos transformando nuestra estética y hay algunos vicios que por allí. Hablar del cigarrillo, hablar de algunas bebidas alcohólicas que pueden ser nocivas, perjudiciales para nuestras piezas dentarias, algunos alimentos, ¿por qué no? Entonces deberíamos erradicar algunos hábitos. Vamos a escucharlo al profesional. Lógicamente que todo lo que me dice usted es conveniente que el paciente no lo haga.
el fumar sabemos que es más perjudicial por un montón de cosas más. Lesiones precancerizables en labio, palatitis nicotínica. Bueno, hay otras cosas de patología de tejido blando que son mucho más peligrosas que la alteración del color. Pero sí, todo eso hay que tratar de evitarlo. Eso se hace un clareamiento con un enfono, puede ser ambulatorio o en el consultorio con peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, donde uno lo hace el odontólogo, o se hace unas cubetas donde el paciente las usa en su casa y se le da la jeringa para que los dientes le queden mucho mejor. Odontólogo, y yo ya estoy un poquito grande, ¿vale la pena someterme a un tratamiento con estas características? En realidad es para mí, y además la cuestión económica. ¿Esto cómo se puede pagar? Todo este tipo de tratamientos se pueden hacer a cualquier edad. Sabemos que mientras más chico es el paciente, generalmente cuando pasa los 13, 14 años, o cuando son chicos también se hacen otro tipo de aparatología los ortodoncistas, pero se puede aplicar mientras más, porque el hueso del maxilar y mandibular es más blando que en un adulto. O sea, hay que hacerlo, porque muchas veces el autoestima de las personas, yo he tenido pacientes que se tapaban la boca para hablar y uno le hizo una prótesis y les cambió la vida. Entonces, eso se puede hacer a cualquier edad. Sí, es una realidad, más hoy en día, que son tratamientos caros. Yo en mi caso, yo les doy cuotas con tarjetas nacionales o internacionales. Por ejemplo, hay una promoción ahora con tarjeta Fiel, en donde se hace un 10% y lo puede pagar en 3, 6 y 12 cuotas. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Alerta dengue. Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, es fundamental evitar la formación de criaderos en tu domicilio. Es muy importante eliminar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua. Recordá, dar vuelta a frascos o botellas, colocar arena húmeda en los portamacetas, limpia y cepilla floreros, bebedero de mascotas y drenajes del aire acondicionado con regularidad. Tapá y mantené limpia las piletas domiciliarias, tanques, cisternas, canaletas y desagües de lluvia. Mantené patios y jardines desmalezados. El dengue no descansa. Actuemos contra el mosquito. San Juan Gobierno, Ministerio de Salud. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad.
Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. Hemos hablado mucho de la menopausia con una especialista, en esta oportunidad con la doctora Claudia Noriega, que es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Y en esta oportunidad hablaremos del síndrome climatérico en la mujer. ¿Es otra etapa? Vamos a conocer de qué se trata. Primero definamos qué es el síndrome climatérico. Es el periodo o la etapa de la vida en donde la mujer empieza a entrar en una etapa que va a ser la menopausia. Son signos y síntomas que se van presentando antes de la menopausia y los signos y síntomas que se presentan después de la menopausia. La menopausia la vamos a definir como el cese de la función ovárica, o sea, cuando la mujer entra en menopausia deja de menstruar. Y eso deja de menstruar y tiene que ser en forma persistente por 12 meses, ¿no? Y esto se produce a partir de los 45, 50, 55 años. Anterior a esto hay un periodo que se llama periodo perimenopáusico. Entonces, estos dos periodos es lo que se llama síndrome climatérico. En el periodo perimenopáusico, la mujer empieza a tener trastornos menstruales, en donde me dice, doctora, menstruo un mes y pasan 3 y no menstruo, o estoy menstruando todo el tiempo, o menstruo un día, después se me corta y vuelvo a menstruar. Hay algunos cambios hormonales y sobre todo que se van viendo en este momento de la menstruación que me están indicando que los cambios están próximos a aparecer. Algunas mujeres empiezan ya a presentar lo que son los sudores, los insomnios, las sudoraciones nocturnas, los sofocos, que ya entrada la menopausia esto se intensifica. Entonces la mujer ya ingresó de lleno a la menopausia. ¿Con qué sintomatología, con qué manifestaciones? Que es el periodo en donde ya la mujer deja de menstruar, pero deja de menstruar en una forma, se dice que es un año y son 12 meses en forma persistente. Entramos en este periodo que es la menopausia y acá se acrecientan estos síntomas. En este periodo la mujer ya no es fértil. En el periodo que conté recién, la mujer sí sigue siendo fértil, si bien con menos riesgo de un embarazo, pero hay riesgo de embarazo. Por lo tanto, usar métodos anticonceptivos en este periodo de la perimenopausia. Cuando entramos en la menopausia, si bien el riesgo de embarazo ya no está, pero sí tenemos riesgo de algún contagio de enfermedad de transmisión sexual. Así que a cuidarse y protegerse y usar métodos de barrera para evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Este periodo de la menopausia, que es parte del ciclo vital, cesa la función ovárica, o sea, no nos podemos quedar embarazadas, ya el riesgo de embarazo, si es que no queremos un embarazo, ya no va a estar, pero saber que se asocian a otras enfermedades. O sea, ya esta etapa de la vida se va asociando a algunas otras enfermedades, como es la osteoporosis, como es enfermedades cardiovasculares, como es algunas enfermedades también a nivel mental. Nos aparece qué signos nos aparecen. Insomnio, quizás estamos un poco más irritables. ¿Pero por qué? Porque se nos van produciendo estos cambios hormonales. ¿Y cuáles son esos cambios hormonales? Uno de ellos es la disminución del estrógeno. Esta hormona actúa como un factor de protección para nuestras arterias.
Entonces, cuando disminuyen nuestras arterias, se pueden empezar a lesionar. Entonces, por eso es que está muy relacionada la menopausia con la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya el estrógeno, que es la hormona que nos cuidaba de tener algún evento cardiovascular, ya no está. Entonces empieza a aumentar el colesterol, empieza a aumentar la presión arterial y muchas veces, si no teníamos un estilo de vida adecuado, en esta etapa generalmente se intensifica un estilo de vida no adecuado. Doctora, ¿y el aspecto emocional, psicológico, esto cómo influye y cómo se lo contiene al paciente? Recordemos que la persona es un ser integral. Si bien yo hablo de lo físico, la etapa física, el área física, la parte social y la parte psicológica también se ven modificadas. En la etapa psicológica, en la parte mental, en la parte psicológica, el cambio del cuerpo o el cambio físico puede llegar a afectar a algunas personas. Y generalmente esta etapa se asocia a cambios en la dinámica familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya a veces los hijos ya están grandes, se van de la casa. Entonces, en este periodo hay un reencuentro con su pareja en donde vuelven a estar juntos porque ya no están los hijos, entonces vuelven a reencontrarse nuevamente con su pareja. Y generalmente su pareja está también casi en la misma etapa, quizás esté en una etapa de que es la andropausia, que en otro momento lo iremos a hablar. Entonces, estos factores psicológicos sí también afectan bastante y hay un periodo que se llama el periodo del nido vacío, porque los hijos se empiezan a ir ya para hacer su vida. Algunos estudian, otros se casan, pero bueno, entonces afecta mucho. Y a nivel social también hay un cambio. Hay algunas mujeres que empiezan a tener más retracción, quieren salir menos. Entonces, bueno, es importantísimo armarse de un grupo o de compañeras o compañeros en los cuales puedan sentirse acompañados y entendidos. ¿Por qué? Porque si se juntan con personas que están pasando esta misma situación, en esta misma edad, en esta misma etapa, pueden compartir estos momentos y estos síntomas. Y atención con esta consulta muy frecuente entre las mujeres, y es el uso de anticonceptivos en esta etapa premenopáusica. Importantísimo porque es cierto, si bien en este periodo de la perimenopausia la mujer debe usar algún método anticonceptivo, es importante consultar porque va a llegar un momento, es cierto, y es más, si viene tomando anticonceptivos en comprimidos, o sea, con hormonas, la mujer puede llegar a seguir menstruando, pero esta menstruación va a ser debido a las hormonas que le estamos administrando y no quizás al periodo fisiológico de la mujer. Entonces, para poder determinar esto, es importante hacer una consulta, porque en la consulta el médico o el médico de cabecera hace algunos estudios hormonales, entonces ahí lo puede ir determinando. Y a continuación algunos consejos para poder sortear, llevar adelante esta etapa y la previa. Para llegar a una, yo siempre digo que para llegar a un síndrome climatérico sano, tenemos que empezar desde chiquitos con una vida saludable, ejercicio, buena alimentación, disminuir los factores estresantes. Y esto me vas a preguntar cómo lo vamos a hacer. Bueno, no tengo la respuesta, pero sí tratar de llevar una vida lo más sana posible para que cuando lleguemos a esta etapa, lleguemos lo más sano posible. Y en esta etapa tenemos que hacer ya controles preventivos en cuanto a detección del cáncer de mama, detección del cáncer de cuello de útero, detección del cáncer de colon,
es empezar a hacer los controles periódicos de la presión arterial, porque acuérdate que hablaba de este estrógeno, que es la que va disminuyendo y empiezan a aumentar la presión, entonces tenemos que empezar a hacer controles de nuestra presión arterial, tenemos que empezar a hacer los controles de los niveles de glucemia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, esta etapa se nos asocia a otras enfermedades que son crónicas y no transmisibles, pero que debemos prevenir. Doctora Noriega, la cuestión genética, o sea, el comportamiento de mis padres, abuelos, mi madre, mi abuela, en este caso, ¿tendrá algo que ver con que a mí me suceda algo similar? Sí, influye en la mayoría de las mujeres influye, y por eso yo siempre pregunto que traten de hablar con sus madres, como para que tengan una idea en qué periodo, en qué edad su madre dejó de menstruar. Entonces yo más o menos me puedo ir guiando para esta paciente a en qué edad puede llegar a dejar de menstruar. Hay una técnica moderna que es la utilización de pellets, pero ¿se sugiere en esta etapa? Los pellets con hormonas bioidénticas para este ciclo de la mujer es donde más está indicado y en donde mejores resultados se ven. ¿Por qué? Porque una vez que estén bien indicados, o sea, que estén con las hormonas adecuadas y los niveles adecuados de hormonas, empiezan a haber mejoría de todos los síntomas y signos que hemos hablado. Por ejemplo, empiezan a haber mejoría de la piel, mejoría del cabello, la mujer empieza a tener más, puede empezar a dormir mejor, porque recordemos que en esta etapa aparecen los insomnios, aparecen los sudores y los bochornos y los sudores nocturnos. Entonces todos estos síntomas empiezan a mejorar. Y empieza a mejorar también el síndrome genitourinario. ¿Qué significa esto? Que hay mayor sequedad a nivel de los genitales, a nivel de la vulva y de la vagina, hay mayor sequedad. Entonces, con estas hormonas indicadas bien, estos síntomas empiezan a disminuir. Como también empieza a disminuir un síntoma más que aparece y que se ve mejorado con los pellets, es la incontinencia urinaria. Pusimos en funcionamiento 4 tótems de emergencia en el paso fronterizo Agua Negra que une Argentina y Chile, una herramienta clave para proteger a quienes transitan la cordillera. Cada punto cuenta con botón de alerta, cámaras con monitoreo remoto e internet satelital, todo alimentado por energía solar para funcionar las 24 horas, incluso en condiciones extremas. Además, se les incorporaron lectores de patentes para fortalecer la seguridad y el control en el paso internacional. Tecnología aplicada al servicio de la protección ciudadana. San Juan Gobierno. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro.
El doctor Arturo Arabel es médico otorrino laringólogo, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre las urgencias, emergencias audiológicas. ¿Y a qué estamos haciendo referencia? Vamos a escuchar al profesional. Estaría bueno que la gente sepa que cuándo es el momento que uno tiene que consultar por un problema auditivo rápido. Porque bueno, hay gente que tiene sorderas de larga evolución, como puede ser la presbiacusia, que se va instalando con los años, o algún problema de una hipoacusia de tipo conductiva, porque tener un moco en el oído, que es todo tratable y quizás solucionable y no hace falta ir rápido a la consulta. Pero hay sí algunos cuadros que ameritan una consulta rápida, porque de eso depende el éxito del tratamiento, básicamente. Cuando un paciente tiene pérdida de la audición, un acúfeno, por ejemplo, generalmente un acúfeno agudo, finito, que aparece de repente y que no cede, que ese estado en que está el paciente con el zumbido y la pérdida auditiva no cede, bueno, eso amerita la consulta rápida con el especialista. Y vamos a conocer también sobre las características de los cuadros posibles que se puedan presentar. Hay algunos cuadros donde puede presentarse lo que conocemos nosotros como hipoacusia súbita o sordera súbita. Ese sería el más conocido y más complejo de estos cuadros. ¿Por qué? Porque lo que sabemos en la actualidad, que el paciente tiene posibilidades de éxito terapéutico si la consulta y el diagnóstico es precoz. O sea, tiene que ir rápido a hacerse ver. En la realidad, lo que nos topamos en el consultorio es que muchos pacientes vienen y dicen: ¿desde cuándo tenés la acúfeno? No, hace un año. Es muy difícil revertir eso después de tanto tiempo. Pero cuando es rápido, sí tenemos una posibilidad. No son todos tratables, ni todos tenés éxito, pero hay un alto porcentaje que puede tener una recuperación moderada o a veces recuperación totales de la audición. Verifiquemos causas y pongamos de ejemplo una hipoacusia súbita, una sordera inmediata. Y aquí hablar de diagnósticos y en el camino ir resolviendo con algún tratamiento. Vamos a conocer sobre la evolución de ese paciente. La hipoacusia súbita, en este caso que estamos hablando, es una sordera que tiene 4 causas posibles: tumoral, vascular, viral y autoinmune. Las 2 más comunes es viral y vascular, por suerte. Son las más comunes. Pero bueno, muchas veces la causa es idiopática, no podemos demostrarla porque vienen después de cierto tiempo. Y lo que se hace, bueno, es un estudio primero en el consultorio, ver que la otoscopía esté normal, que eso lo vemos con el fronto y la aparatología que tenemos, o el microscopio. Usar diapasones, que te da un parámetro de que si hay una pérdida auditiva o no, y eso a veces es muy indicativo de si hay una sordera neurosensorial o no. Entonces vos ya empezás a actuar rápido. La medicación, dependiendo los antecedentes patológicos del paciente, es a base de corticoides, es lo que está comprobado a nivel mundial, que es prednisona, 1 miligramo kilo día hasta 60 miligramos día, en dosis decreciente durante un tiempo prolongado, y se va controlando el paciente. Pero hay pacientes que no les podés suministrar corticoides porque tienen contraindicación, como son los diabéticos o los hipertensos. Entonces la otra opción que tenés es el corticoides intratimpánico. Es hacer una pequeña perforación al tímpano e inyectarle corticoides al nivel del oído medio, entra por la ventana y, bueno, y llega al oído interno, y bueno, tenemos buenos resultados también con el corticoide intratimpánico, que es una opción para los pacientes que no pueden tolerar la vía oral. Bien. Aparte de eso, bueno, hay que hacer audiometrías para estudiarlo, y si hiciera falta, si es unilateral la pérdida auditiva, llegar a una resonancia magnética nuclear con contraste, con gadolino, para descartar una de esas 4 causas que te dije, que es la tumoral, que puede llegar a ser un neurinoma acústico o schwannoma vestibular, que son tumores benignos, pequeñitos, que se instalan en esa zona y que producen la sintomatología por la zona en que están. En realidad son chiquititos, pero bueno,
necesitan ser estudiados y tener el diagnóstico, básicamente. Esa es una de las principales urgencias audiológicas que tenemos. Cuando esta crisis de pérdida auditiva se acompaña de una crisis de vértigo, tiene mal pronóstico. O sea, vos tenés ahí, afecta la cóclea y el vestíbulo. Hay un fallo cócleo-vestibular. El pronóstico no es bueno porque a pesar del tratamiento es muy factible que el paciente no recupere la audición que perdió. Y veamos también sobre otras situaciones, otros factores que podrían conducirnos definitivamente a una urgencia audiológica. Trauma acústico, la exposición a ruido fuerte, ya sea por trabajar con herramientas, con sonidos metálicos fuertes o golpes fuertes o maquinaria, o la exposición a ruido fuerte en un recital que vas y el volumen es tremendo, y bueno, esa exposición durante un tiempo prudencial al sonido puede ocasionarte una lesión a nivel coclear y que audiológicamente lo puedes objetivar, le pedís la audiometría y bueno, y necesitas tratarlo también rápidamente para ver si lográs recuperar algo. Esos se llaman traumas acústicos, pueden ser leve, moderado o severo. Generalmente vamos a recordar cuando alguien va a un recital o sale un boliche y vuelve y tienen el zumbido, se acuestan con el zumbidito y te despertás al día siguiente y no tenés nada. Bueno, ahí no pasaría nada, pero si vos al día siguiente te despertás y estás con el zumbido, tenés que hacer la consulta, porque puede ir asociada a una pérdida auditiva y que si no es tratada es irreversible. Hay que dejar en claro que la consulta inmediata lleva a buen pronóstico al paciente. Es clave, está demostrado científicamente en estos casos el diagnóstico precoz, que no lo puedes tener si el paciente no concurre a la consulta, es el que marca la evolución del cuadro. O sea, si vos lo diagnosticás rápidamente y le das tratamiento, las posibilidades que tengan, que puede ser de un 30-40% para recuperación total, bueno, se juegan ahí. Si vos esto lo dejás pasar, y bueno, empiezan a disminuir las posibilidades de éxito terapéutico y quedar con una secuela o pérdida auditiva que, bueno, que queda para el resto del viaje, pero es clave lo del diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Así todo te aclaro que obviamente que como es medicina, en una ciencia biológica, en una ciencia exacta, no quiere decir que vos porque trates al paciente, el paciente va a responder al tratamiento. En el caso de estas lesiones a nivel de la cóclea, el pronóstico es muy reservado. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a reaccionar esa cóclea al tratamiento. Depende de un montón de factores del paciente y bueno, algunos recuperan, otros no. Doctor, le hago una consulta, quizás está desubicada. El estrés, que está tan de moda y muchos hablan del estrés, ¿puede influir? ¿Tendrá algo que ver con un desencadenante auditivo y luego transformarse en una urgencia audiológica? Tiene que ver porque, te comenté justamente, hicimos un trabajo científico años atrás en el Hospital de Clínicas de Córdoba, donde teníamos una casuística muy importante y recopilamos un montón de casos de sordera súbita diagnosticadas y tratadas en el hospital por el servicio de ORL y no podíamos hacer, el estrés se mide por el dosaje de cortisol. Según el medio donde te mueves, lo podés hacer o no. En ese momento era imposible, por ahí los pacientes no tenían recursos para pagar un laboratorio de semejante índole, que no lo hacían en el hospital en esa época, ahora seguramente se debe hacer. Entonces, como no podíamos medir el dosaje de cortisol, hicimos una encuesta para que el paciente que tenía la sordera súbita diagnosticada por definición, todo un protocolo había, diera un puntaje del 1 al 10, cuál era su nivel de estrés en su vida cotidiana. Y el nivel de estrés era altísimo en muchos pacientes donde se instalaba esta sordera súbita. Estamos hablando puntualmente en el caso de la sordera súbita. En el caso del trauma acústico no, porque el trauma acústico es por la exposición directa
al ruido fuerte, ¿verdad? Pero en el caso de la sordera súbita sí, tiene una relación directa. En el final de este informe es conveniente hablar de prevención. Para que la gente lo sepa, cuándo tener que consultar rápido y moverse rápido y no dejarse estar. La aparición del acúfeno o tinnitus, que es la percepción de un sonido o ruido o zumbido, tiene distintas formas de presentarse en un oído y que no cede a lo largo de 2 o 3 días y no cede, hay que hacer la consulta. Y obviamente si va acompañado de pérdida de la audición, es inmediata la consulta. A veces vamos a desmistificar algunas cosas. Con un simple examen otológico, nosotros por la otoscopía nos damos cuenta, porque por un tapón de cera, que es algo muy simple, puede presentarse esta sintomatología. Y bueno, pasa que por ahí vos solucionás el tapón de cera y se le van los síntomas, pero eso no se sabe hasta que lo vemos. Vamos a hacer una nueva pausa. Como siempre te pedimos, es que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser,
planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 64 49. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Vamos a desarrollar con una profesional neuróloga este tema ACV, accidente cerebrovascular. Así comenzamos. El ACV es un infarto, ¿sí? Se puede dar de dos tipos, o sea, tenemos dos orígenes, un isquémico o hemorrágico. En el ACV isquémico se tapa una arteria en donde no llega sangre y produce una necrosis, ¿bien? ¿Qué es la necrosis? Es el área infartada o muerte celular. En el ACV hemorrágico, al contrario, hay una ruptura de esta arteria, se vuelca sangre al cerebro y llamamos el ACV hemorrágico, ¿bien? Algo que es muy característico de este infarto, que es agudo, súbito, no es de forma crónica o prolongada, sino se presenta de forma súbita y espontánea.
Y está bueno aquí refrescar sobre los factores predisponentes, los factores de riesgo. Los factores de riesgo generalmente son, o el más frecuente que está a la cabeza es la hipertensión, también lo que es la hipercolesterolemia o el colesterol alto, la dislipemia, ¿sí? El tabaquismo, las arritmias, la diabetes, el sobrepeso, bien, van a ser todos factores de riesgo que nos van a predisponer a esta patología. Y ahora sí, esa consulta y con esta inquietud que teníamos al comienzo del informe. Hablar de una persona muy deportista que lleva una vida extremadamente saludable y de repente sufre un accidente cerebrovascular. Es una persona joven también. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el organismo? ¿Por qué? ¿Por qué se desencadena? La respuesta de parte de la profesional. Muy interesante tu pregunta. Pasa lo siguiente. Uno sabe que el ACV es la primera causa de discapacidad en paciente añoso y la tercera o cuarta causa de morbo y mortalidad. Entonces, es una patología que ha aumentado en prevalencia con el tiempo. Ahora, y que estos factores de riesgo que yo te nombraba se daba más frecuente en este grupo etario. En pacientes jóvenes o un poco más jóvenes, las causas no son las mismas que en el paciente añoso. Bien, ya vamos a buscar otro tipo de causas. Causas congénitas, hereditarias, por alguna malformación cardiovascular, por ejemplo, o algunas arritmias en paciente joven, o lesiones a nivel de los vasos, como las displasias, que son lesiones que se producen en la pared de los vasos sanguíneos y que nos van a predisponer. Estas causas, o también tenemos otras como reumatológica, hematológica, estas causas son más frecuentes en pacientes más jóvenes, que no son detectadas en su momento. Frente a un accidente cerebrovascular hay sintomatologías y manifestaciones que son muy sencillas de identificar. Los síntomas y lo que uno quiere transmitir a la comunidad para que lo podamos identificar son sencillos, ¿bien? Que es la debilidad. Uno pone al paciente que levante los brazos y si tiene una asimetría o una debilidad, una asimetría en la cara, un trastorno del lenguaje, el peor dolor de cabeza de tu vida, ¿bien? Son síntomas que nos tienen que alertar y tomar conducta. Siempre les pedimos no demoremos la consulta, ¿no? Uno tiende a acostar al paciente, a darle medicación, a controlar los signos vitales. No, llama al servicio de emergencia, activa, es un código rojo el stroke. Así como sabemos que si me duele el pecho tengo un infarto, si tengo estos síntomas tengo un infarto en el cerebro. Consulta inmediatamente, llama al servicio de emergencia y que te lleven a un lugar que sabemos que hoy tenemos tratamiento. Doctora, ¿hay algo que me haga sospechar que voy a sufrir un ACV a corto plazo? ¿Hay un preaviso? Vamos a ver. No, generalmente es súbito. Podemos hacer crisis isquémica transitoria. Hay pacientes que sí han tenido el síntoma súbito y recuperan inmediatamente. Eso es una crisis isquémica transitoria. Y uno evalúa qué riesgo tiene este paciente de hacer la isquemia o no. Pero generalmente es algo improvisto, aparece súbitamente. Doctora, ¿cuál será el pronóstico para un paciente que sufrió un ACV? Depende de cada caso, ¿sí? Y del tamaño del infarto, la localización, la secuela, porque uno habla de pronóstico y automáticamente pensamos, bueno, mi paciente va a tener buen pronóstico porque es un infarto chiquito en un área que no es tan discapacitante y que lo voy a poder incorporar a sus actividades de la vida diaria. Eso sería un buen pronóstico. Ahora, hay pacientes que quedan con secuelas muy grandes, con trastornos del lenguaje,
que dependen de un tercero para su vida diaria y que requieren estar acompañados permanentemente o postrados, y ya hablamos de un pronóstico un poquito más reservado, o pacientes que durante la internación tienen gravedad, bien, y la evolución es tórpida. Va a depender mucho de todos estos factores que te nombré, ya sea la localización del infarto, la extensión, si se complicó o no y cómo evoluciona. Una persona puede quedar con una discapacidad, pero ¿puede morirse? Como te dije recién, es la tercera causa de muerte a nivel mundial y en la Argentina. Está entre la tercera y la cuarta, o sea que puede llevarnos a la muerte. Y la pregunta siempre en el final de un informe es relacionado con la prevención. ¿Se puede prevenir una ACV? Sí, se puede prevenir. Justamente en eso queremos focalizar y siempre tratamos de hacer campañas en que es una patología vascular. Se puede prevenir. Así como nos hacemos la mamografía, los controles ginecológicos anuales, podemos hacer nuestros controles, o igual que los varones, hacer un control cardiovascular, un ecocardio, un eco de vaso de cuello, controlar nuestros factores de riesgo, si soy diabética, si tengo sobrepeso, bueno, hacernos nuestros chequeos anuales hace que esta patología sea prevenible. Y de este modo llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con más temas en otro camino a la salud que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá, las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.